Obreros bilbaínos, hemos venido aquí a celebrar el aniversario del día de ayer. En el orden interno, a principios de los años 40, Franco comienza a aplicar una política económica conocida como autarquía, que pretende alcanzar la modernización económica y la autosuficiencia, aumentando las exportaciones y reduciendo las importaciones. El aislamiento, aunque no fuera total, de la economía mundial, influyó sin duda en la adopción de esta política. Esta es la coronación de un siglo de envenenamiento, que a vosotros os explotaban diciendo que eran conquistas sociales y que eran ventajas españolas, pero no veíais que el cerebro que dirigía no era español, que era extranjero, y que se trataba del hundimiento de vuestra industria. Eran los momentos en los que la doctrina oficial recurría a engrandecer el espíritu de la sociedad a base de conceptos como la unidad de destino. Para olvidar las penurias valía casi todo. Entonces aquel desarrollismo que se montó realmente con cosas maravillosas, se hicieron cosas maravillosas. Fue cuando quisimos incorporarnos a la carrera astronáutica y lanzamos desde Cabo Arenosillo, la base esta, lanzamos un cohete que llegó a 50 kilómetros de altura con un ratón que se llamaba Perico y que volvió con un mareo tremendo. Fue cuando en la ría de Bilbao se botó un submarino biplaza que habíamos inventado, que era insumergible, era indestructible si no le pegabas al piloto, decían, era una cosa muy rara. Y me acuerdo que fue toda la jefatura de la Armada a botar el submarino y claro, una hora después una grúa lo sacó porque aquello no volvía a flote ni para atrás. La estructura industrial vasca se va a beneficiar de la demanda originada a partir del proceso de reconstrucción interno y sobre todo por el contexto bélico internacional y el colapso de los mercados europeos. ¿Qué se produce ahí, en esa industria? Es una industria pesada. Se está produciendo hierro, acero, elementos que son fundamentales para la reconstrucción de un Estado que acaba de pasar una guerra, a nivel de vías de comunicación, a nivel de infraestructuras, de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, para la industria de la margen izquierda, para esta gran industria, van a venir unos años dorados. Van a venir unos años de crecimiento que se ve, bueno, en la cantidad de creación de nuevas empresas o de nuevos entes empresariales que aparecen por todo el país, no solo el País Vasco, en el aumento, por ejemplo, de su cotización en bolsa y en los beneficios económicos. Durante la década de los 40, la provincia de mayor desarrollo industrial en el ámbito estatal es Vizcaya, seguida de Guipúzcoa. Una de cada 10 pesetas producidas en el Estado español sale de Vizcaya. Como consecuencia de esta bonanza económica, el desempleo desciende rápidamente. En Vizcaya, en el sector de la metalurgia, el número de trabajadores aumenta espectacularmente, pero la realidad social es otra bien distinta. Lo que el franquismo facilitó o favoreció en este sentido es que, claro, al eliminar la oposición sindical, al exterminar en gran parte a una generación de dirigentes obreros tras el exterminio físico o tras el exilio o la cárcel, lo que hace es que la patronal, por ejemplo, pueda poner unas condiciones de trabajo muy duras que en otros periodos, en el periodo republicano o en otros años, no hubiera podido llevar a cabo con unos sindicatos legalizados, con unos sindicatos operativos y con unos dirigentes obreros allí mismo actuando. Había, pero estaban en la clandestinidad. Margen izquierda del Nervión, 1 de mayo de 1947. Estalla la primera huelga general tras la guerra civil. Durante 10 días, las principales factorías vizcaínas permanecen inactivas. Más de 25.000 obreros secundan la huelga, extendiéndose el paro progresivamente a otras zonas de Guipúzcoa. Se luchaba por poder asociarte, por poder negociar un convenio colectivo, el derecho a la acción sindical, el respeto a lo que fue efectivamente algunas normas de la Organización Internacional de Trabajo. Eso no existía nada y había una represión, pues lo último también, como digo, realmente cruenta, ¿no? Y bueno, era una situación, al último, de verdad, totalmente tétrica, ¿no? La dramática escasez de alimentos básicos, el alza de los precios y la caída del salario van a ser los factores que expliquen el descenso del rendimiento laboral. Las condiciones de vida de la mayoría de la población se endurecen de forma alarmante. Son los tiempos del extraperlo. Este gobernador al que me refería, General Ristra, le llamaban el gobernador de los 100 gramos,
porque daba efectivamente el racionamiento, eran, no sé, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de arroz, 100 gramos de tal, y entonces se pasaba a verdadera hambre. ¿Y qué hacía la gente? El famoso no ir a extraperlo para comprar patatas, no sé, pues el Valle del Osa por la parte de Burgos o por otras partes, para poder especular. No, no, es que mucha gente iba efectivamente a estos trenes que salían, por ejemplo, uno de ellos de Luchana, y se iba para la zona esa efectivamente de Burgos, y pues eso, compraba pues harina, compraba patatas, compraba todo ello para poder alimentar a la familia. Aquí la gente que no ha vivido realmente eso, pues no puede apreciar lo que es realmente un cierto grado de hambre. Anécdota, por ejemplo, yo he visto pues comer efectivamente en la naval, trabajaba yo, y hacer efectivamente, pues no sé, tortillas efectivamente de patatas con los pellejos. He visto cosas un poco también increíbles, pero era hambre de verdad, sí. Elementos básicos para la alimentación de las personas, como puede ser, pues, por ejemplo, el aceite, la leche, el arroz, el pan, etcétera, etcétera, multiplican sus precios, pues, por ejemplo, del año 36 al 41 de una forma increíble. Pues el aceite, por ejemplo, si en el año 36 tenía un índice 100, en el 41 tenía un índice 3200, es decir, que se había multiplicado el precio de un litro de aceite en 30 veces. El del pan se había multiplicado desde el 36 hasta el 41 en 18, casi 20 veces. Y el del arroz, otro tanto. Entonces, claro, esto facilita el que cuando hay una situación de racionamiento, las famosas cartillas de racionamiento, etcétera, etcétera, el que se activen mercados, como diríamos, alternativos, los mercados negros, el mecanismo de extraperlo, el mecanismo del contrabando, etcétera, etcétera.